Alex, Javier, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy Sí, contento qué bien, de estar contigo, un, de estar pla- contigo. un placer. Pues bueno, un momento muy ilusionante, tenía muchas ganas. Además en primer lugar, darte las gracias. Gracias, Y, Javier. y es un momento, fíjate, estaba pensando, el momento tan importante en el que estamos hoy de cambios, si bien es una situación, coyunturalmente hay unos cambios tremendos. Pero es verdad que venimos también de un periodo de cambios enormes a nivel tecnológico, cultural. Sí, Entonces, el poder estar hoy con alguien como tú, que experto y referente a nivel internacional de toda la transformación humana, del cambio desde esa perspectiva humanista, pues es especialmente relevante, Alex. Entonces, me encantará pues poder entender, escucharte y poder entender cómo gestionar esa transformación. Y había pensado en la posibilidad de ver contigo sí, esa transformación, pero cómo has evolucionado tú, cómo ha sido tu propia vale, transformación, tu evolución. vale. Porque claro, si miras cuál ha sido tu recorrido, es cierto que en un momento dado, cuando empiezas a publicar pues, desde la brújula interior y la buena suerte, empiezas, pues bueno, parece que explosiona todo en cuanto a escribir, ponencias, conferencias a nivel internacional, cursos, seminarios. Me gustaría entender antes, Alex, cómo era ese Alex antes de ser conocido, antes de ser ese, Alex Rovira, y cuál era tu motivación en aquella época, cuál era tu forma de pensar. Y luego iremos hablando un poco de todo lo que vino después para entender en tu propia piel cómo fue tu transformación, si te parece bien. Me parece muy bien, Javier. Las preguntas que tú quieras plantear son todas bienvenidas porque sabes que te aprecio mucho y que admiro Fenomenal. muchísimo el paso que estás dando y Muchas gracias. el sentido que da a tu vida al proyecto que estás haciendo, tu bondad como persona y tu generosidad. Así Muchas que gracias. es una alegría. Pues tengo que irme prácticamente al primer año de mi vida, porque la Bueno, cabra tira al monte y eso es así. Mi padre falleció hace un año y medio. Mi madre sigue viva, gracias a Dios, y está sana en este contexto complicado que tenemos del coronavirus. Mi madre ya tiene 84 años. Pues mi padre y mi madre me recuerdan que cuando yo apenas tenía un año fui muy precoz hablando, era muy locuaz, hablaba mucho. Pero era inquietante las preguntas que les hacía. Entonces, mi padre era una anécdota familiar que recordaba y que decía, cuando Alex tenía apenas 2 años, decía, papá, ¿quién soy? Y, y mi padre me decía, tú eres Alex. Y yo le decía, eso no soy yo, porque yo me podría llamar Javier o Eduardo como mis primos. El nombre no soy yo. Papá, ¿quién soy? Entonces él, en más de una ocasión, me tomó en brazos, me ponía frente al espejo. Al espejo recuerdo, además lo recuerdo porque tengo mucha memoria, ya de muy, muy, muy pequeño, y me ponía frente al espejo del... Ellos tenían un vestidor, en su dormitorio había un armario que tenía dos alas en la puerta, y una de las alas era un espejo interior. Y me decía, tú eres ese, y yo le decía, eso es mi cuerpo, pero Joder. de dónde sale la pregunta quién soy yo? Y mi padre me acuerdo que me dijo, y una vez te dije, hijo, no lo sé, desesperado, y me puse a llorar. Por lo tanto, la inquietud por, por el misterio. O sea, damos por sentado muchas cosas que son absolutamente extraordinarias. Entre ellas, que somos una identidad en principio autoconsciente, que está en un planeta maravilloso, que es una burbuja minúscula, que está en un universo cuyos límites aparentemente creemos científicamente que conocemos, pero que mi hipótesis es que vivimos en un pluriverso donde en realidad no hay un límite, no hay un fin. Ese misterio me ha acompañado toda la vida y ha abarcado tanto la cuestión quién soy como yo recuerdo en la infancia y en la adolescencia pasarme horas por la noche tumbado en el prado mirando el cielo y absorto, absorto por la inmensidad de todo lo que es. Esa curiosidad enorme y sobre todo junto a eso te diría que había otra cuestión que me hacía
me provocaba una enorme perplejidad, que era cuando yo veía a personas de mi edad que les gustaba hacer daño al otro, que disfrutaban humillando al otro, escondiéndole una cosa, que disfrutaban haciendo sufrir al otro. No lo entendía, no lo entendía. Y de ahí mi gran interés por todo lo que ahora se ha venido a llamar la inteligencia emocional, inteligencia social o simplemente la psicología, aunque yo no soy psicólogo. Pero sí que es cierto que esa inquietud me llevó a trabajarme mucho psicológicamente. Es decir, yo he estado 14 años en un psicoanálisis voluntariamente, que fue un ejercicio muy interesante. Me he formado a fondo en herramientas como el análisis transaccional, la neurolingüística. He trabajado mucho las constelaciones familiares. Por lo tanto, toda esa inquietud estaba ahí. Pero ¿qué sucedió? Que cuando yo tenía que elegir carrera y tenía varias opciones que me apetecían, la filosofía, la psicología, la astrofísica, la biología, la veterinaria, la sociología, mi padre me dijo, oye, échame una mano con el negocio familiar. Él tenía un pequeño taller de artes gráficas, era un hombre muy creativo. Y bueno, yo con mi padre tenía una relación de enorme afecto y además con un enorme diálogo de cuestiones relacionadas con la psicología, la espiritualidad oriental, occidental. Es decir, tuve la inmensa suerte, Javier, Sí. de tener a alguien que me acompañó y que me entendía. Y precisamente cuando llegó el momento de estudiar la carrera, y ahora estoy acabando de responder a su pregunta, pero tú me decías, ¿de dónde viene eso? Eso viene de nacimiento. Yo creo que No, pero venimos, sigue, Ale, sigue. yo creo que venimos, que cada persona tiene una singularidad espiritual maravillosa y que todo es un puzzle perfecto, absolutamente perfecto. En cualquier caso, a la hora de estudiar la carrera, mi padre me dijo, oye, ¿por qué no haces empresariales y me ayudas y tal? Pero no era mi vocación. Lo que pasa es que luego la hibridación entre las ciencias empresariales y la economía, junto con todo lo que había leído y estudiado de filosofía, de psicología, dieron lugar a los contenidos que comparto y que divulgo, que son una mezcla entre ambos, ¿no? ¿En qué momento decides empezar a escribir? ¿Ya escribías antes de publicar Muy bien. o vino todo junto? Yo escribía ideas y, um, y lo venía haciendo desde toda la vida. Yo tenía por costumbre llevar una libreta y algunas desde observaciones hasta aforismos, incluso pequeños poemas que venían al vuelo, ¿no? Alguna inspiración, que yo siempre digo, ¿no? Atribuimos nuestros pensamientos a una generación nuestra y no son nuestros. Nosotros no pensamos, somos pensados. Pero bueno, eso daría lugar a otra entrevista en otro momento. En ese sentido, sucedió una circunstancia muy trágica, muy, muy trágica, que fue la que me llevó a estar aquí. Yo tenía un gran amigo, que yo en aquel momento tenía 28 años y tenía un muy buen amigo que me llevaba 6 años. Él estaba, no, yo tenía 27. Él estaba casado y tenía 2 niños pequeños, de 4 y 2 años. Y un día llegó a casa, aparcó el coche en el garaje y un infarto lo mató. Murió, fulminado. En paralelo, mi primera hija, Laia, y estaba en el vientre de Mónica, de su madre. Y la noticia de la muerte del amigo y saber, porque no lo sabíamos, que estábamos embarazados, me llevó a escribir La brújula interior. O Pero sea, en aquel momento, todo vino a la vez. la vida y la muerte, Eros y Tánatos, tal cual, confluyeron. Ahí confluyó la vida y la muerte y empecé a escribir. ¿Cómo cambió tu vida, Alex, en el momento que empiezas a escribir? A publicar, perdón. Hay algo maravilloso con los libros, Javier, y es que son entidades, son entidades que establecen un diálogo con el lector. Y ese diálogo puede llegar a un enamoramiento o puede llegar a convertir el libro en un amigo vital para esa persona. Yo tengo libros Mm. que forman parte de mi ADN emocional, mental, espiritual, que sin ellos no sería quien soy. Y cuando tú publicas un libro, de repente un día te encuentras a alguien como Javier Mian Rebollo y te encuentras a un amigo. Pero a ese amigo no lo has visto físicamente, tú y yo no nos hemos visto. Pero hay una conexión en los valores, hay una conexión en el amor a la vida, hay una conexión en la mirada al ser humano.
te encuentras que de repente hay bellísimas personas que te dicen, oye, que a mí la buena suerte me cambió mi vida. Y tú, claro, te conmueves, te emocionas, te quedas perplejo, porque no puedes llegar a concebir. A mí me sigue impactando muchísimo que alguien me diga que algo que ha sido creado a través de la Cosa Rovira ha generado un impacto positivo en su vida. Esto es brutal, esto es absolutamente milagroso. Este fue el primer libro que yo leí. Una crisis. Es el primero que leí. Me acuerdo perfectamente, estaba en una situación complicada y mi novia, mi novia en aquel momento, que es mi mujer ahora, me dijo, pues mira, está en una ponencia y ha venido una persona que se llama Ale Rovira y me ha dado este libro. Y dije yo, vas a ver, yo no tenía esa idea de leer libros, no tuve ese entorno, ¿no? Y a raíz de lo que tú estás diciendo, pues ese fue el primero que sembró la semilla para luego querer leer libros, Alex. O sea que Wow, es eso es así. maravilloso. A mí una cosa que mira, me enchina la piel, no sé si la cámara lo capta, pero bueno, tengo la piel enchina. Es que alguien me diga a raíz de un libro que tú Cambia la escribiste, línea, me cambia aficioné la a la línea. lectura y hubo un cambio y empecé a leer, a formarme, me empoderé, empecé a cuestionar cosas, empecé a crecer. Para mí merece, es que claro, es que vivimos rodeados de milagros. El problema es que los damos por, hasta que no los perdemos, ¿no? Hasta que no tenemos un confinamiento o una pandemia, no nos damos cuenta de que lo ordinario es absolutamente extraordinario. Qué bueno. Oye, Alex, y en ese momento que empiezas a publicar, ¿cómo te impacta en la vida? Porque tú estabas en el mundo empresarial, Sí, trabajabas como sí, gerente. sí, sí. ¿En qué momento Yo tú en aquel visualizas momento... esto? ¿Tú lo ves venir de alguna No, manera? no, ni mucho menos. Yo nunca hubiera imaginado lo que he vivido. Lo que me ha bendecido y lo doloroso, ¿eh? Porque también mi vida ha tenido momentos muy Te iba a complicados. preguntar por eso, te iba a preguntar por eso, Sí, sí, claro. hay veces que la gente cae en el tópico de decir, ah, mira, este que escribe estas cosas lo ha tenido todo fácil. En absoluto, en absoluto. Eso es. En absoluto. A veces han escrito cosas de mí, gente que dices, wow, dicen que yo soy hijo de un empresario millonario y eso no es verdad. Mi padre era un hombre humilde, que se ensuciaba las manos para trabajar y que trabajaba en un taller, en una imprenta y que era un hombre súper creativo. Pero yo te diría que sin esos golpes, ¿no? No, uno no sería quien es, ¿no? Los plutonazos como los que estamos viviendo ahora, un plutonazo en toda regla, eh, o te destruyen o te humilizan, ¿no? O sea, Son, escuché yo a María Fernández, que es una coach maravillosa, decir que no hay buen guerrero sin cicatrices. Y es precisamente lo que tú sí, estás sí, sí, diciendo. eso que dice María es maravilloso y como dice el dicho, ¿no? Es por la herida por donde entra la luz. ¿En qué momento decides decir, me voy a enfocar a esta pasión que yo tengo, dejo el camino que estaba llevando hasta ahora? Pues yo era socio de una empresa de consultoría, de investigación de mercados, de Mm, branding muy potente. Era mm. socio de Fernando Trías de Bes, que seguimos siendo muy buenos amigos y de hecho acabamos de entregar nuestro próximo libro juntos, 18 años ¿Cuándo después. sale? Saldrá este otoño, si Dios quiere y si las condiciones lo permiten, ¿no? Claro. Pero lo entregamos hace una semana. Pero no era mi vocación, es decir, me gustaba lo que hacía, tenía un equipo maravilloso, éramos casi 60 personas muy bien avenidas y gente formidable, pero no era mi vocación. Y en un momento determinado, cuando sale la brújula interior, y naturalmente muchas personas del mundo del coaching lo comienzan a prescribir, muchos psicólogos y psicólogas lo comienzan a prescribir. Se habla mucho de la buena suerte, pero la brújula interior ha sido un libro que ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Y que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? Ha vendido en todo el mundo más de 1.200.000 unidades, que es muchísimo. Entonces, a partir de eso se me abren puertas, es decir, me invitan a foros, me invitan a dar Claro. conferencias y yo te diría que orgánicamente, naturalmente, pero claro, Javier, yo todos los libros los he escrito de madrugada para no robar tiempo a la familia en primer lugar y a lo que me daba de comer en segundo lugar. Es decir, yo los libros durante muchos años me he levantado a las 4 de la mañana y de 4 a 6 y media, 2 horas y media al día, que al cabo de un mes son muchas horas, he escrito los libros. O me iba a dormir a las 3 y media, 4 y me ponía a escribir desde que los niños se ponían a dormir
Y bueno, y ahí negociándolo y ajustando. O sea, Que no viene todo del cielo, sino que hay que trabajarlo y que cada no, uno no, tiene no, en absoluto, en absoluto, en absoluto. A mí me encanta esa frase de Sigmund Freud. He sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil. La cultura se forja, el alma se trabaja, todo se trabaja, ¿no? Igual que todo es un lenguaje. La buena suerte es un lenguaje. Saber amar es un lenguaje. Generar un buen equipo es un lenguaje. La creatividad es un lenguaje. Y es un lenguaje que se compone de valores. Por eso mi lema es valores que crean valor. Esta nueva vida que empezaste a llevar y a desarrollar, Alex, también provocó un cambio en tu vida personal, no solo profesional. Sí, no, es decir, por supuesto, el hecho de poderte dedicar a lo que realmente te apasiona, claro, te cambia Claro. mucho, mucho. Yo no tengo la sensación de trabajar, Javier. Yo estos días con el confinamiento, las demandas digitales se han multiplicado por 10. Es increíble. Yo hay muchos días que me acuesto a las 4 de la mañana grabando cápsulas para este hospital de aquí, para esta unidad de cuidados intensivos de ahí, porque me lo piden. Yo ya tengo abril y mayo colapsados, pero como haces algo que Que te tiene gusta. mucho... Claro, entonces... Y es que, claro, los conceptos se redefinen totalmente, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la etimología, ¿no? Trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura de 3 palos, ¿no? Con el que se golpeaba a los esclavos, ¿no? Negocio es un acrónimo de negotium, negación del ocio, ¿no? Empresa viene de estar preso, empreso. Entonces, todo el universo de las connotaciones en nuestra etimología de lo que tiene que ver con el trabajo, con el emprender, con el negocio, se relacionan con el sufrimiento y la esclavitud. Y para mí no tiene nada que ver con eso. Yo creo que uno tiene que trabajar para crear el trabajo que le permita crecer e invitar a crecer a los demás, disfrutando e invitando a disfrutar a los demás. Tú estás transformando a miles, si no millones de personas, a través de tus libros, de tus ponencias, de tus conferencias. En tu familia, ¿tú cómo buscas esa transformación? Yo como padre intento educar a mis hijas de la mejor manera. Es un reto para todos. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Les intentas inculcar la lectura, los valores, las dejas? La mayor es una mujer que tiene 24 años, el segundo tiene 21, ahora en junio cumplirá 22 y la pequeña va a cumplir 15 en agosto. Yo simplemente no les he dicho que lean. Ellos me han visto inmerso en libros y les he leído muchos cuentos. Yo no les he tenido que decir que limpien el jardín, me han visto limpiando el jardín. Lo que nos transforma no es solo esto, es esto. Mm. No es comprender, sin H intercalada, es comprender. Por eso, todo esto que hay aquí detrás y todo esto que te mueve a ti en tu proyecto, la gran paradoja es que la comprensión racional de lo que nos ayuda a cambiar la vida no garantiza que lo apliquemos. ¿Y cómo te han influido el tener tres hijos en casa? ¿Cómo me han impactado mis hijos? Yo creo que son nuestros grandes maestros, Javier. O sea, yo creo que nuestros hijos nos hacen... Todos nos hacemos de espejo a todos, ¿verdad? O sea, al final, Sí, como decía Baltasar Gracián, quien critica se confiesa, ¿no? Porque el sí, otro te hace de espejo, ¿no? Al final, cuando estás hablando de alguien, cuidado porque estás hablando mucho de ti, por lo general. sí. Y los hijos nos hacen de espejos, nos invitan a trabajar las mejores cualidades del ser humano, ¿no? La ternura, la paciencia, que han ¿Cuál es dicho, el pues, libro de los que tú tienes del que más orgulloso estés y del que más has aprendido? Quizás son dos libros distintos. sí, a ver, yo el libro que... Han habido 2 libros, o sea, es que son muchos. Claro, y La distintos. gente diría, la gente diría, mira, la buena suerte, ¿no? Bueno, Sí, no. Sí, claro, no. Porque, por un lado, por supuesto, es el libro que más éxito comercial ha tenido, pero, claro. por ejemplo, La brújula interior me ha dado enormes. La buena vida me ha dado enormes alegrías, ¿no? Cuentos para quererte mejor me está dando, o cuentos para niñas y niños felices, me están dando enormes alegrías. Alegría también. Los 7 poderes. El laberinto de la felicidad. Un corazón lleno de estrellas. El mapa del tesoro. Es que te diría que todos, cada cual en su nivel, me han dado unas alegrías inmensas, inmensas. Porque además te diré una cosa, tú sabes, Javier, que un libro lo lees en un momento y te dice A. Lo Sí, lees en otro y te dice B y C. Y lo lees totalmente. en otro y te dice
F-G-H-I-J. Y lo vuelves a leer y te dice A, V y Z. Y dices, wow. Esto no estaba, esto no estaba. Esto no estaba. Pero claro, porque uno no lo vio. Pero si el libro tiene realmente un poco de contenido, es un frutero. Una vez sale la mandarina, otro el plátano, otro la manzana y otro multifrutas. Es que Te escuché una vez decir que uno de tus libros se había planteado incluso para hacer una película, ¿verdad? varios. Ahora, de hecho, La Buena Suerte la están mirando, no puedo decir, pero grandes marcas de la industria de la pantalla, grande y Qué pequeña. bueno, qué bueno. Los 7 poderes también, Un corazón lleno de estrellas también. No te acordarás, Alex, pero me lo dedicaste en el Corte Inglés creo que fue de Callao, ¿sí? Ah, sí, Cuando, fue el día de la presentación. Ahora, claro. Si nos hemos visto y el día ahí de la te pedí que presentación. me dedicaras para mis 2 hijas y una de ellas le faltaba un mes para nacer. Me acuerdo. Como ves, el impacto que tienen tus libros, Alex, y próximamente tu contenido digital es real, es un impacto palpable. Aquí se ven los comentarios de la gente. Vale, hay un montón de preguntas. Y hay muchos. Cuando buscas un objetivo y las frustraciones nos alejan del mismo, ¿qué recomiendas? Bueno, pues que seguramente tienes que replantearte el objetivo, ¿no? Porque si la frustración, ¿qué es la frustración? Es una expectativa No alcanzado. no alcanzada. Por lo tanto, habría que ver si ese objetivo era razonable y era alcanzable. ¿Por qué libro tuyo recomendarías empezar? Depende, si te gustan los cuentos, puedes empezar por La Buena Suerte, El laberinto de la felicidad, El bosque de la sabiduría, Un corazón lleno de estrellas, Cuentos para quererte mejor. O si te gusta el ensayo, puedes comenzar por La brújula interior, La buena vida. ¿Cómo aconsejas que nos preparemos a nosotros y a los nuestros para los cambios radicales que estamos viviendo y los que vienen? Esa respuesta requeriría un live de 2 horas, porque tendríamos que entrar qué quiere decir prepararse. Yo creo que básicamente y muy genéricamente, porque es una pregunta muy importante, vamos a tener que experimentar un cambio de valores radical. Es decir, y hace años que lo vengo diciendo, una cultura de mayor sobriedad, de mayor colaboración, de mayor solidaridad, de mayor pulcritud en todos los sentidos, una cultura que nos invite a respetar mucho más la madre tierra. Oportunidad de esta crisis, mira tú de ser oportuno, dando una oportunidad, dar lo mejor en cada instante, dar lo mejor en cada instante. Ama y haz, decía San Agustín, así que ama y haz. Y como diría mi admirado José Luis San Pedro cuando le preguntaron, José Luis, ¿tú para qué vives? Decía, para comprender y no estorbar. Comprender y no estorbar. Bueno, que os quiero, de verdad. Bendiciones a todas y a todos en todos los países. Javier, cuídate. Estamos en contacto y tenemos pendiente nuestra entrevista presencial cuando el coronavirus se haya ido a dormir, que también se irá a dormir, como todos nos vamos a dormir. Seguro. Un abrazo enorme, Alex. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Un placer. Chao. Gracias. Besos. Chao. Beso. Chao.